Vamos a saludar a nuestro entrevistado, es el diputado de RN y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Lonton, a quien tenemos en línea. Le damos las gracias, nos responde hasta ahora de la mañana. Tiene mucho trabajo ahora porque sabe a qué hora comienza, pero ni él sabe a qué hora termina esta sesión de hoy. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, buenos días, Claudia, ¿Cómo Gerardo. le va? Encantado. Muy bien. Diputado, bueno, ustedes tienen en su mano no solo una discusión compleja, ¿no es cierto?, que es la discusión sobre la regulación del uso de las fuerzas, sino que también me imagino que son todos conscientes de que aquí hay muchos ojos mirándolos porque hay una señal política por dar en el contexto en que se está dando esta discusión. ¿Con qué ánimo se está llevando adelante esta discusión en las comisiones de Constitución y de Seguridad, que están, entiendo, sesionando unidas para poder discutir este proyecto? ¿Qué ánimo hay? Sí, Gerardo, a ver, hay un ánimo de querer sacar adelante los proyectos, sobre todo porque estamos viviendo un punto de inflexión respecto a la inseguridad en nuestro país, que se marcó principalmente con el asesinato brutal de 3 carabineros hace algunos días y que enlutó a todo el país. Y en ese sentido, obviamente, que tenemos muchas diferencias, eso es una realidad en la tramitación de los proyectos. Pero esas diferencias tenemos que resolverlas como corresponde en democracia, que es votando. No postergando el debate, no dilatándolo, no chuteándolo para adelante. Acá, yo siempre lo he dicho, las mayorías tienen que operar. Y si la mayoría dicen que hay que conducir esta discusión en determinado sentido, bueno, se tendrá que respetar aquello. Yo por lo menos me he dedicado a plantear siempre que independientemente de las diferencias tenemos que sacar un proyecto que haga sentido, al menos de la regla de uso de la fuerza, las policías y las Fuerzas Armadas respecto a su aplicación. Mientras más simple, mientras más claridad, mientras más certeza respecto al uso de la fuerza, van a tener mayor confianza legal y política. Pero Claro. mientras mayor reglamentación, mayor cantidad de definiciones, mayor cantidad de deberes, principios, y después que se entregue todo además a más reglamentos, eso va a terminar dificultando porque Diputado, el riesgo va a ser mayor. claro, pero en términos de la responsabilidad que significa legislar, ¿cómo hacer para que para que los quieren total carta blanca y los que dicen no vamos a dar ninguna carta, esto llegue a un punto medio, llegue a un punto justo? Porque llevan discutiendo esto hace más de un año, o un año. Sí. Entonces, bueno, me imagino que ya hay una cierta racionalidad o todavía el ambiente está muy crispado porque probablemente manga ancha para actuar no va a poder ser, ¿no es cierto? No, un Estado no lo puede aceptar, pero tampoco Así la es. negación total. Entonces, ¿ves racionalidad para poder llegar a un punto de acuerdo después de tanta discusión? Mira, yo Gerardo y Claudia quiero valorar el momento en que estamos votando porque al menos estamos dándole prioridad a estos proyectos independientemente que no sean la bala de plata para solucionar el tema de la seguridad. Ujú. Yo no sé en qué momento se señaló que las reglas de uso de la fuerza eran fundamentales para combatir la inseguridad en nuestro país. Yo creo que no es así. La ley Naín Retamal generó reglas extremadamente claras y precisas que finalmente repercutieron en una diferencia para nuestras policías y Fuerzas Armadas, sobre todo respecto a la eximente responsabilidad penal, que eran muy importantes para ellos que quedaran claras, y al menos esa ley lo logró. Esta ley, obviamente, que es más relativa respecto a la efectividad de aquello, pero ese año que tú dices, Claudia, fue un año que la verdad es que menos de la mitad del tiempo se utilizó en discutir el proyecto, porque la verdad es que la comisión fue citada muy pocas veces a discutir. Y yo te lo digo por una razón muy simple, porque el oficialismo no tenía los votos, por eso no la citaban. Al menos respecto a las reglas de uso de la fuerza, estoy diciendo yo. O sea, el proyecto se presentó en abril del año pasado, el Ejecutivo, el Gobierno presentó las indicaciones en septiembre, y fueron muy pocas las sesiones en que sesionamos Cuatro votando sesiones. en particular. Entiendo que Cuatro fueron sesiones, cuatro imagínate. sesiones prelegislativas con parlamentarios, ¿no? Sí. Imagínate, sí, yo creo que como por ahí, 3 o 4, Sí. pero las últimas 3 nos dedicamos a votar. Entonces, la verdad es que no hubo un trabajo continuo respecto a las votaciones, siendo que Ya. el presidente de la comisión no era un parlamentario de oposición, o sea, hay que serlo bien claro, era un parlamentario oficialista. Por lo tanto, dicho eso, el punto medio yo creo es algo muy simple, Claudia y Gerardo, dejar el prejuicio, los sesgos o la subjetividad de lado. Es decir, en estos proyectos que tienen una aplicación penal, que dependen que un policía y un funcionario de Fuerzas Armadas vaya o no a la cárcel, uno tiene que ser claro, conciso y preciso, y dejar de lado consignas o simbolismos políticos o ideológicos respecto a prejuicios o sesgos que uno puede tener, que cierto sector político, en este caso de la izquierda más radicalizada, puede tener con ellos. Estos proyectos no son para eso, ningún otro proyecto, pero en particular
porque uno tiene que ser muy claro, porque la poca claridad precisamente puede repercutir en que el día de mañana un funcionario policial no ocupe su arma, precisamente por el riesgo que puede tener con las consecuencias que genera aquello. Diputado Andrés Lonton, quería preguntarle algunas dudas con respecto al contenido del proyecto y que quizás son los más complicados. Había, por ejemplo, escuchado a un diputado del Partido Republicano y él dijo, la clave aquí tiene que ser que vuelva a la justicia militar todo incidente que involucre a un uniformado. Ya a Chile le costó pasar a la justicia civil donde hubiese un civil involucrado y no que fueran enjuiciados por la justicia militar. Pero eso en ningún caso lo va a encontrar en el oficialismo un apoyo. Eso se podría considerar un retroceso, considerando que esto ya se discutió en el 2010 y se cambió. ¿Ustedes van a apoyar eso? ¿Que vuelva a la justicia militar todo incidente donde hay un uniformado involucrado? No todo incidente. A ver, una discusión que vamos a dar, yo creo que en las horas de la tarde. ¿Ya? Partimos ahora a las 10 votando nuevamente, porque esta es la parte final. Yo creo que hay que hacer la distinción. Yo creo que hay ciertos momentos de excepcionalidad en que sí es necesario que lo vea la justicia militar. En el caso de las Fuerzas Armadas, vamos a discutir también el caso de las policías, pero, por ejemplo, estado de excepción constitucional, resguardo de fronteras, infraestructura crítica, donde el militar pueda ser efectivamente juzgado por tribunales militares, donde hay una especialización clara y evidente, sobre todo por cómo se han dado determinadas causas, ¿no?, en el último tiempo, pero que los civiles obviamente sigan radicados en tribunales ordinarios. Perfecto. Oiga, esa es la distinción, creo yo, que hay que aclarar. Ya, lo otro tenía que ver con qué tanto podría alguien entender como una especie de carta blanca o mal entendido quizá en el concepto, pero lo planteo porque actualmente lo que a ustedes les preocupa, yo entiendo, es que se inhiben muchas veces los uniformados de actuar porque pasan prácticamente automáticamente, son apartados de la institución. El caso más, voy a exagerar el caso del uniformado que estuvo involucrado con un manifestante que cayó de un puente. Él fue automáticamente apartado de la institución. Yo sé, no llevaba la cámara y eso probablemente le significó una sanción aparte, pero la investigación ha ido mostrando que no habría tenido intencionalidad y ya se va a llegar a un juicio abreviado en ese caso, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera esto va a ayudar a que no se dé estas dadas de baja automáticas que sean prácticamente? Sí, mira, Gerardo, eso lo resolvimos en la ley Naín Retamal. En la ley Naín Retamal dejamos expresamente establecido que primero se presume el uso de la fuerza legítima, que eso es importante, y esa presunción permite que, además, con otra norma que incorporamos, es que los funcionarios no sean separados de sus cargos. Y con consiguiente la merma en su sueldo y todo el juicio social o la justicia social, perdón, antes que pase por tribunales hay una condena previa muchas veces, con todo el estigma que eso significa y el daño a la familia y obviamente a la institución y a la persona. Eso lo resolvimos en la ley Naín Retamal. Hoy día un funcionario no pasa a ser imputado por este tipo de cosas, pasa a ser testigo, a no ser que la Fiscalía demuestre y derribe esa presunción simplemente legal de que ese funcionario en definitiva no utilizó de buena manera el arma. Entonces, lo que estamos acá legislando es precisamente de que el uso de esa arma o de ese armamento letal o menos letal, como se le quiera llamar, yo por lo menos estoy que se llame armamento nomás, como establece el Código Penal, sea utilizado bajo determinadas reglas que hoy día están bajo protocolos y decretos y que queden a nivel legal. Entonces, por eso mi preocupación al menos... de hecho, hoy día viene una carta en el Mercurio de un ex auditor, Cristian Araya, de las Fuerzas Armadas, donde señala algo que a mí me hace mucho sentido. Yo lo planteo en la discusión, de que estas tienen que ser reglas claras. Entonces, el exceso de definición, el exceso de reglamentos, el exceso de principios, el exceso de elementos que muchas veces son ajenos a lo que pasa en un momento de adrenalina y de inmediatez de un carabinero o un funcionario de las Fuerzas Armadas puede eventualmente inhibir, porque hay poco momento para reaccionar. Y menos momento va a haber para saberse de memoria todo un reglamento, una reglamentación o ciertos deberes establecidos meticulosamente, ¿no?, hasta el más mínimo detalle. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tener cuidado para efecto que el día de mañana esto no se convierta en una camisa de fuerza. Sí, diputado Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional. Quiero retomar un poquito lo que usted plantea de la justicia militar, porque sé que es un tema un nudo bien gordo, digamos, la discusión que se está llevando adelante. Por lo siguiente, frente a la ciudadanía,
Chile superó esta conversación sobre la justicia militar. ¿Ya? Recordemos lo que esto tuvo un avance, y que no solo tuvimos un avance, también tuvimos una condena internacional en el 2005 por el uso de una justicia militar. Entonces, ¿no teme que podría interpretarse que reinstalar una justicia militar en Chile más como un privilegio que como una judicatura especializada? ¿No está ese temor? Porque la ciudadanía también quiere igualdad de trato ¿no es cierto? Y de justicia para todos. Sí, pero estamos hablando de una justicia especializada y en casos excepcionales. Y en casos excepcionales, sobre todo donde está el crimen organizado, el narcotráfico, tan desatado y tan desplegado, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de estado de excepción, hablas de un caso especial bajo un determinado territorio y bajo un determinado, obviamente, desarrollo de una violencia que en nuestro país obviamente está cada día más descontrolada en ciertos aspectos. Pero dicho eso, además, muchas veces lo que ha pasado en los tribunales ordinarios es que no se terminan considerando, y eso también lo han planteado las Fuerzas Armadas, y la realidad es así, no se terminan considerando las eximentes de responsabilidad penal que hoy día están en el Código de Justicia Militar, como por ejemplo el cumplimiento del deber y la consigna. Lo que ocurre con el cabo Seguel de la Marina, que protegió un contingente de carabineros en la ruta donde asesinaron a 3 carabineros hace algunos días, y que hoy día está imputado en un tribunal ordinario por defender la vida de carabineros, al haberle quitado la vida a una persona que estaba en medio de un enfrentamiento, que según algunos dicen que estaba en su casa más o menos que tranquilamente desayunando, pero la verdad es que esa persona incluso fue reivindicada por una orgánica radicalizada, Huaycán, se volvió Aucamapu. De hecho, en el comunicado que ellos revelan hace algunos días, no atribuyéndose responsabilidad en el asesinato de los carabineros, hacen alusión a esa persona, diciendo que esa fue una baja lamentable de su orgánica, que permanecía en su... Entonces, a ver, si tú a un militar lo quieres enfrentar al crimen organizado y al terrorismo, en la manera en cómo está siendo... se está desarrollando, particularmente en la macrozona sur y en otras partes del país, al menos tienen que tener ciertas garantías procesales para poder de que las normativas de eximente de responsabilidad penal, claro, se van a aplicar de buena manera, porque hoy día los tribunales ordinarios pareciera ser que no tienen la especialización y nos encontramos muchas veces con fiscales que tienen cierto sesgo. Sí, no, la discusión, pero para salir de ahí, pero la discusión es porque ya recuerde usted que en el 2010 fue el gobierno de Sebastián Piñera el que había, justamente del presidente de su partido, el que había precisado mejor y había hecho una reforma parcial de la justicia militar. Es que la misma palabra es una palabra compleja en una sociedad que vivió esto en dictadura, ¿ya? Entonces por eso se lo planteo. Claro, si los tribunales militares no aplican en estas circunstancias, la verdad es que me preguntarían cuáles aplica. Porque si estamos en estados de excepción constitucional, son un estado de guerra, sería. Y recuerdo de frontera, claro. O sea, de hecho más, en el estado de sitio aplican los tribunales militares. Claro, son eso, pero por ley. Pero ese es el está marco. Bien, no estamos hablando del estado de sitio, pero estamos hablando de estados de excepción constitucional, y el estado de emergencia es un estado de excepción constitucional. Lógico. El resguardo de la frontera son casos excepcionales, infraestructura crítica también. Entonces, son ciertas situaciones extremas donde tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas, donde muchas veces ejercen labores de orden público o que complementan las labores de orden público de carabineros. Entonces, por lo menos, al menos démosle cierta garantía. Además que las Fuerzas Armadas tienen el fusil, ni siquiera tienen un armamento menos letal, porque muchas veces se habla de armamento menos letal. Ellos no tienen armamento menos letal. Sí. Ellos Diputado, recurren a un enfrentamiento directo. Sí, diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, conversando esta mañana aquí en Primera Pauta. Ayer el presidente Gabriel Boric entró en este debate por las leyes de seguridad y dijo, comillas, tiene que legislarse con urgencia, pero no en caliente. ¿Qué interpreta usted? Yo completo que es una contradicción respecto a la urgencia que estamos viviendo como país, porque el presidente es el que maneja las urgencias. Entonces yo le preguntaría qué pasó con el proyecto de ley de uso de la fuerza durante casi un año en que una parte menor nomás tuvo urgencias. Y además yo le preguntaría al presidente de la República, que a mí me gustaría que hubiera tenido la celeridad que necesitamos como país cuando él era oposición, donde votó principalmente en contra de las leyes en materia de seguridad, leyes que podrían haber estado vigentes hoy en día. Entonces han pasado de esa época ya 6 años, y me parece que en 6 años ya deberíamos haber avanzado en ciertas leyes que durmieron o bien fueron rechazadas por él cuando era diputado y su sector político. Por lo tanto ahora estamos efectivamente contra el tiempo para llegar
para llegar a combatir de mejor manera la delincuencia en nuestro país. Entonces me parece Diputado. que las palabras no son adecuadas en razón del momento que estamos viviendo. Dos preguntas breves. Una tiene que ver con la presencia de la ministra Tobá. Me quedó la sensación, y yo lo dije hace un rato, cuando anduvo por allá, por el ex Congreso, la ministra cambió el tono del oficialismo. Parece que se abrieron más a legislar un poco más rápido, entendiendo el contexto y las señales que se estaban dando ahí. No sé si usted leyó lo mismo o no. Sí, a ver, siempre es bueno contar con la presencia del ministro del Comité Político, la ministra Tobá, el ministro Elizalde, porque la verdad es que le dan el sentido de urgencia también respecto a sus parlamentarios, que muchas veces, como señalaron algunos, que no querían llegar hasta total despacho, o bien hacían alusión al feriado irrenunciable. Sí. A mí me parece que son palabras desafortunadas en el contexto que estamos viendo como país. A mí me parece que ahí los ministros tienen un rol fundamental y espero que ese rol sea transmitido a sus parlamentarios respecto a la urgencia de los proyectos. Obviamente que siempre la presencia y es relevante que estén los ministros precisamente para que puedan transmitir eso de mejor manera, porque obviamente que esa posición de los parlamentarios termina también debilitando la posición del presidente y la posición del gobierno. Y la otra breve tiene que ver con José Antonio Kast. Estuvo en Hungría, dijo, tenemos que considerar ya derechamente hacer un muro en la frontera con Bolivia. 850 kilómetros. En Europa estuve revisando y algunos de extensiones incluso mayores. Es una idea considerable tomando en cuenta lo del crimen organizado, el inmigrante irregular, no el inmigrante legal. Sí, absolutamente. A ver, a mí no me parece una idea para nada ni loca, ni descabellada, ni irracional. Hace algunos años el mismo oficial, este gobierno se espantaba por la zanja y la verdad es que terminaron profundizando la zanja. A mí me parece que obviamente tenemos una frontera mucho más extensa. De hecho, en el lado Colchane son como 370 kilómetros. Pero yo creo que un muro, una zanja, profundizarla, cualquier elemento que no permite ingresar a nuestro país es válido, entendiendo que hoy día además ingresar a nuestro país no tiene ninguna consecuencia. Entonces, si de alguna manera tú restringes aquel ingreso, precisamente porque además no puedes reconducir hoy día, no sé si ustedes saben, pero hoy día el director de Migraciones dictó una resolución donde no puedes reconducir a Bolivia ciudadanos no bolivianos. O sea, hoy día ingresar a Chile no pasa nada. Entonces me parece que cualquier tipo de cortapisa, muro, zanja o todo lo que sea necesario para evitar ingresar a nuestro país es absolutamente prudente, sobre todo en atención a cómo ingresan bandas del crimen organizado a nuestro país. Sí, diputado Andrés Longton, brevemente tienen que volver a discusión, se retoma la discusión ahora en el Congreso. La diputada Maite Orsini hizo un punto de inflexión respecto a esta discusión sobre el uso regular de la fuerza. Y ¿cómo ve usted esa discusión? Porque cuando el presidente dice hay que discutir pero no en caliente, ¿usted cree que como que le hizo un guiño más bien a esa postura o no? Absolutamente, sí, le hizo un guiño a esa postura, pero yo le preguntaría al presidente, bueno, entonces, ¿por qué no le puso la urgencia necesaria el proyecto de ley de regla de uso de la fuerza desde abril del año pasado, que va quitándole la urgencia, poniéndole la urgencia? Entonces, la verdad es que, ¿por qué tienen que matar a 3 carabineros para que esto pase? Lo mismo con la ley Naín Retamal. ¿Por qué el gobierno el sentido de urgencia lo tiene cuando ocurren tragedias como esta? Yo le recuerdo que cuando mataron a la sargento Rita Olivares y al cabo Palma, la ley Naín Retamal hasta ese momento estaba durmiendo prácticamente en la Comisión de Seguridad que yo estaba, porque precisamente el oficialismo no quería avanzar. Avanzamos a pesar de ellos con su voto en contra. Entonces pasa lo mismo con este proyecto. Sí, si la diputada Maite Orsini, ¿usted cree que es un voto solitario o tiene fuerza? Yo creo que su posición no es compartida por la mayoría de su sector. Eso por lo menos a mí me quedó claro en la comisión. La representa a ella principalmente, entonces. Yo creo que ella, con el diputado Araya también se opuso, pero la verdad es que yo no vi en la misma posición a los otros parlamentarios oficialistas. Al menos los del socialismo democrático yo los vi, aparte importante de ellos, en otra posición. Ya. Y para hoy día, entonces usted, esos cálculos o miradas que ha tenido después de las horas post-TOA, digámosle así, ¿usted cree que se aprueba y se cierra hoy lo de RUF para irse a sala? Sí, yo creo que lo vamos a terminar despachando. Bueno, de hecho es así, está total despacho. Y mañana esperamos sacar Ministerio de Seguridad, que nos quedan muy pocas normas, eso tiene una discusión más breve. Espero, eso sí, que el proyecto salga. A ver, es un proyecto muy delicado porque, como te digo, tiene aplicación penal, y eso, en ese sentido queremos que salga un proyecto que dé garantías y que no termine al final produciendo el efecto contrario.
que es inhibir a nuestra policía y Fuerza Armada, y por eso es tan importante ser tan meticuloso respecto a cada una de las palabras en cada uno de los artículos, porque de eso depende o no que nuestra policía y funcionarios de Fuerza Armada deambulen o no por tribunales, cosa que obviamente nadie quiere. Bien, vamos a estar muy atentos a esa discusión. Diputado Andrés Locton, a usted le toca ahí llevar esa conversación que no se ve fácil, porque usted bien lo dice, lleva mucho rato discutiéndolo, pero hay una gran expectación de la ciudadanía para poder ir dando señales de que aquí se toma la agenda también en la mano. Así que muchísimas gracias por esta conexión.